Bienvenidos estudiantes, vamos a continuar con el ejemplo de balance de materia con recirculación asociado al proceso de cristalización de nitrato de potasio. Hablábamos de que para un proceso de cristalización lo que usualmente se hace es concentrar primero la solución que contiene cierta concentración de soluto, que podría ser sales en este caso. Para evaporar, dejamos evaporar el agua o el solvente líquido que corresponda hasta sobresaturar la solución. Y eso lo dejamos reposar, usualmente en frío o al menos a temperatura ambiente. Y eso hace que los cristales se vayan formando por sí solos y vayan terminando precipitando. Al final vamos a tener una corriente con alta concentración de cristales y una corriente también del líquido que queda sin los cristales, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En este ejemplo vemos un proceso de cristalización y recirculación de nitrato de potasio, donde el nitrato de potasio se alimenta a un evaporador con 1000 kilogramos hora de una solución que contiene 20% en peso de nitrato de potasio, ¿ya? Y esto se concentra a 422 Kelvin, esos son casi 150 grados Celsius, ¿ya? Para obtener una solución de nitrato de potasio al 50% de sólidos en peso, es decir, aumentamos de 20 a 50, removiendo el agua que corresponda. Esta solución se alimenta a un cristalizador, en la segunda etapa ya se alimenta a un cristalizador a 311 Kelvin, que debe estar alrededor de los 40 grados Celsius, si no me equivoco, donde se obtienen cristales de KNO3 al 96% de sólidos en peso, ¿ya? Es decir, los cristales que precipitan en este cristalizador van a estar al 96% de sólidos en peso con un 4% de humedad. Pero obviamente eso separa, digamos, en dos fases, los cristales, que son los que precipitan, y la solución que queda, que, digamos, que es la que cede los cristales. Esa solución es una solución saturada que contiene 37,5% de nitrato de potasio de sólidos en peso y se recircula a un punto de mezcla previo al evaporador. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el diagrama. Nos preguntan, calcule la corriente de recirculación y la corriente de salida de cristales, ambas en kilogramos hora. Entonces, el proceso, ¿cómo lo diagramaríamos? Ya hablamos de que era una fase de evaporación y un cristalizador. En el evaporador está a 422 Kelvin y el cristalizador a 311 Kelvin. Y se alimenta con una corriente F1 que se mezcla con una corriente de recirculación que viene de solución saturada del cristalizador, los cuales se mezclan y entran en el evaporador que le va a remover agua y va a entregar una solución saturada de sales. Y finalmente en el cristalizador se deja reposar a una temperatura menor, a 311, y así vamos a poder separar, digamos, la torta de cristales, podríamos llamar la torta de cristales o la parte sólida, de la parte que sigue líquida, que la vamos a recircular para seguir sacándole sal a esa, en este caso, sal de nitrato. ¿Ya? Entonces, diagramamos el proceso. Definimos la sustancia, llamé 1 a la sustancia agua y 2 a la sustancia nitrato de potasio. Y las corrientes son las que vemos realmente, así las denominé, incluso una la llamé R, para diferenciar el reciclo. Ahora pasamos a la fase de identificar las variables conocidas y las incógnitas. ¿Cuáles son conocidas y cuáles son incógnitas? Eso está dado por el enunciado. Yo aquí filtré algunos datos importantes. Nos dicen el evaporador se alimenta con 1000 kilogramos hora de una solución que contiene 20% de KNO3, o sea, 20% de la solución de la sustancia 2 en la corriente 1, de nitrato de potasio en la corriente 1, y el resto es agua. Y esta se concentra al 50% de sólidos en peso en el evaporador. ¿Ya? Ojo, aquí esta frase igual podría generar un poquito de conflicto porque dice el evaporador se alimenta con 1000 kilogramos hora de una solución que contiene tanto. Eso uno podría haber asumido que es esto. Pero en este caso yo estoy precisando de que es la alimentación original, ¿vale? La alimentación original, F1, es la que tiene estas propiedades. Ahora, a la salida del evaporador vamos a tener un 50% en peso de nitrato de potasio, el resto agua. Esta solución después fluye al cristalizador donde se obtienen cristales, después de dejarlo reposar, al 96% de nitrato de potasio con un 4% de humedad. Esa es la corriente que nos preguntan, que es la corriente de cristales. Y la otra corriente que nos preguntan es la de reciclo.
pero aquí también nos dice la solución saturada del cristalizador contiene 37,5% de KNO3. Es decir, X2R es 0,375 y la diferencia es agua. Y esa se recircula a un punto previo al evaporador. Entonces, en este caso, F2 va a ser la mezcla de F1 con R. Con esta información ya sabemos cuáles son las incógnitas. De partida, esas dos son las incógnitas que nos pregunta el problema y estos son los datos que contamos. F1, las fracciones básicas de casi todas las corrientes. Otro dato que conocemos es la concentración de la corriente F3, que es agua en el fondo porque estamos evaporando. Entonces, por eso X13 igual 1. La base de cálculo vamos a tomar el mismo F1 que nos dieron, una alimentación de 1000 kilogramos hora. No requiere conversiones porque todo viene en términos básicos y no nada en términos volumétricos. Y ahora podemos pasar a la fase de formulación de balances, pero para eso necesitamos definir un sistema. En este caso yo definí el sistema global primero, y a esto es lo que estoy planteando las ecuaciones de balance. Las ecuaciones del balance global son las corrientes que entran en F1 y las que salen son F3 y F5. ¿Ya? Notar que el R queda escondido dentro del sistema, porque no cruza los límites del sistema. F4 y F2 también, así que no los consideramos. Si hacemos un análisis de un balance de materia al agua, entran 0 F1 por X11 en F1, o sea 0,8 por F1, y salen en F3, totalmente F3 porque X13 es 1, y por F5 sale un 4% de F5, es decir, F5 por X15. Lo mismo podemos hacer el balance al nitrato de potasio. Y al reemplazar los datos que conocemos, nos quedan dos ecuaciones independientes, o sea, son tres, pero una es combinación lineal de las otras. Nos quedan dos ecuaciones independientes con dos variables. Entonces lo podemos resolver. De hecho, es tan simple como despejar F5 en la variable del balance KNO3, que solo tenía dos términos. Entonces F5 lo despejamos y nos da 208,3 kilogramos hora. Y con eso podemos calcular F3 en alguna de las otras dos ecuaciones y nos da 791,7 kilogramos hora. Esa es el agua que evaporamos. Para seguir avanzando, ahora tenemos que hacer un balance, algún otro sistema que nos permita seguir obteniendo información. En este caso yo escogí el cristalizador, pero ustedes perfectamente podrían haber escogido el evaporador o alguna combinación de ellos. ¿Ya? En este caso el cristalizador, al hacer el balance global, claro, entra F4, pero sale en R y sale F5. Entonces, el balance global sería ese término F4 igual a R más F5. Y si analizo el balance al nitrato de potasio, los cristales, vemos que los cristales entran por F4 y salen por ambas corrientes, pero en distintas proporciones. F4 por X24 es lo que entra y lo que sale es R por X2R y F5 por X25. Al reemplazar los datos, nos damos cuenta que son dos ecuaciones y dos incógnitas, F4 y R, los cuales podemos despejar, y nos queda F4 974,9 kilogramos hora y R 766,6 kilogramos hora. Con eso estamos respondiendo lo que ya nos preguntaron, que son la corriente de reciclo y la corriente de cristales. Sin embargo, solamente para mostrar, podríamos hacer un balance en el punto de mezcla para obtener F2, que es algo que no nos preguntan, pero que perfectamente podemos calcular. El balance global en F1 nos dice que F1 más R es F2, es decir, F1 son 1000 más 766, nos quedan 1766,6 kilogramos hora de corriente que ingresan directamente al evaporador después del punto de mezcla. Y también podríamos con esto averiguar las concentraciones, ¿vale? No las averigüé, pero se los dejo a ustedes planteados. Aprovecho de dejar planteado algunos ejercicios. Un ejercicio sobre leche descremada, esto no tiene que ver con reciclo, pero sí es un buen ejercicio sobre concentraciones. En este caso, la leche descremada se prepara mediante la eliminación de la parte de la grasa de la leche entera. Se encuentra que esta leche descremada contiene estas propiedades: 90,5% de agua, 3,5% de proteína, tanto de carbohidratos, tanto de grasa y tanto de ceniza. Eso es leche descremada. En el fondo es como la tabla nutricional prácticamente de la leche descremada. Si la leche original contenía 4,5% de grasa, calcule su composición original suponiendo que solo se eliminó la grasa para hacer la leche desnatada y que no hay pérdidas en el procesamiento. Entonces, esto es un análisis de una unidad, de hecho, pero muy sencillo
pero con varias sustancias, lo que los podría complicar un poco. Se los dejo propuesto. Otro ejercicio propuesto sobre una planta de tratamiento de riles. En una planta de tratamiento que opera bajo condiciones estables, se reduce el contenido de impurezas nocivas del residuo industrial líquido de 2,5% en peso hasta 0,05% en peso. Es decir, si se fijan, vamos removiendo la impureza y por eso va bajando su concentración. De acuerdo a la normativa ambiental, se permite una concentración máxima de estas impurezas nocivas de 0,5% en peso para ser descargadas en el río local. ¿Ya? Nosotros con la planta de tratamiento podemos obtener una menor, digamos, concentración todavía. Pero esto es lo que nos exige la empresa, o sea, la autoridad ambiental. La pregunta es, ¿qué porcentaje del RIL inicial puede ser derivado y cumplir aún las normas establecidas? Porque a lo mejor queremos quitarle carga a la planta y decimos, ya, si estamos todavía en el margen, no necesitamos procesar todo, podríamos procesar solo una fracción, derivar la otra fracción hacia un punto posterior y aún así estar cumpliendo con la normativa ambiental. La pregunta es, ¿qué porcentaje del RIL original puede ser derivado y cumplir aún así las normas establecidas? Lo dejo planteado. Y el tercero es un ejemplo un ejercicio que voy a dejar en Educandus, que es un ejercicio tipo prueba sobre una planta de tratamiento de riles de una empresa de fabricación de pinturas. De hecho, esto es un proceso de una memoria de título hecho en la planta de Tricolor de no sé qué ciudad, pero supongo que Santiago. Y es un proceso en el cual se separan la producción de pinturas en base a agua y la producción de pinturas a base solvente. ¿Ya? Entonces, eh, si se fijan, hay distintos tipos de riles. Riles en base a agua, riles que mezclan agua con solvente, que proviene del lavado de las pailas donde se produce la pintura, o también riles con agua y solvente que proviene del lavado de los estanques. Y hay otra sección de borras, que es la fracción sólida, digamos, de las pinturas, lo que puede precipitar o quedar en las paredes de forma sólida. Y finalmente también un ril de solvente, que puede venir tanto de esta parte como del estanque de solvente. Y si se fijan, todos estos flujos empiezan a separarse y mezclarse en otras etapas, lo cual va a derivar en distintas concentraciones a la salida de estos estanques de ril. ¿Ya? Algunas de estos riles van a dar a la planta de tratamiento, otros van a dar a una fase de destilación para recuperar solvente, el cual se vuelve a inyectar aquí a la carga de solvente. Y otra fracción, que son la fracción sólida, va a dar a un estanque de borras, ¿ya? Los cuales también reciben borras de la planta de tratamiento. Y que estos deben ser despachados de alguna forma a algún relleno sanitario seguramente o algún punto de acopio. Este proceso está más detallado a la información que requieren en el enunciado que dejé en Educandus y sugiero que lo realicen para ponerse a prueba con problemas más complejos que los que vimos previamente, que eran más sencillos, de menos unidades. En este caso, un problema de muchas más, no es más difícil, pero tiene un mayor alcance por el número de corrientes, número de sustancias, etc. Bueno, chicos, chicas, les dejo mi correo por si tienen dudas y les dejo mi contacto en Facebook e Instagram. Que estén muy bien.